El gran día de la iglesia, el día que nació la iglesia. La semana pasada yo inicié invitándole, ¿verdad?, a imaginar cómo se habría publicitado ese día, cómo se habría dado cuenta de ese día. Quizá algún periódico por allí hubiera dicho: turba de borrachos hacen escándalo. Quizá un buen periodista hubiese investigado y hubiera dicho la verdad, y Lucas lo hace. Lucas nos dice la verdad, lo que sí sucedió, lo que sí ocurrió. Y entonces yo le invito a que vaya al capítulo 2 del libro de los Hechos. Quizá hay algunos textos que sean doctrinales y que tengan instrucciones pertinentes, claras, firmes. Esto es lo que hace la iglesia. A esto se dedica la iglesia. Pero dentro de la historia que se cuenta aquí, nosotros también hallamos lo que hace la iglesia. Si usted me acompaña al capítulo 2, vaya por favor al final del capítulo. En el capítulo 2 voy a leer del versículo 40 hasta el versículo 47. Este no es el texto de hoy, pero es parte de la introducción para que nos vayamos ubicando. Hechos 2, 40 al 47. Sí, por favor, póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios, porque luego me voy a regresar tantito. Pero ahorita quiero que me acompañe en la lectura de Hechos 2, 40 al 47. Es por respeto a lo que va a ser leído, que es la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Hechos 2, 40 al 47 dice así: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora acompáñeme por favor, ese mismo capítulo 2, nos vamos a regresar al versículo 8 hasta el 11. Dice así, Hechos 2, 8 al 11. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Tú sabes, Señor, que lo que queremos es que esta cobre vida en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos dirija y nos enseñe y nos ayude. Con poder de lo alto, con el poder de tu Santo Espíritu, a vivir vidas de santidad, rendidas completamente a ti. Bendice a nuestros niños. Gracias por la bendición que es escuchar sus vocecitas. Decir que hay un nombre que es sin igual, un rey que reina en majestad, y su nombre es Jesús. Si todavía no, rogamos para que pronto tu palabra cobre vida en ellos por tu Santo Espíritu. Que las semillas que son sembradas germinen en una fe verdadera, radical, con un amor radical y con una fe radical. Señor, tenemos tantas ganas de verlos a ellos crecientes en el Espíritu. Bendice a sus maestras, maestros, que tengan paciencia, Señor, hasta el día en que tú, si en tu soberanía lo has decidido así, ellos vengan a la fe en Cristo Jesús. Encuentra, Señor, en nosotros una actitud humilde delante de tu palabra. Provócala, prodúcela en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Tome su lugar, por favor.
¿Qué hace una iglesia? Bueno, en forma de anécdota, en reporte de lo sucedido en los primeros días de aquella primera iglesia, la primera iglesia bautista de Jerusalén, la primera iglesia cristiana en general, un chistecito local nomás. Allí tiene al apóstol Pedro dando el primer sermón cristiano. El primer sermón cristiano. Qué maravilla, ¿no lo cree? Se pone la piel chinita de decir, esta es la primera vez que propiamente dicho hubo un sermón cristiano. Los demás fueron sermones del Señor Jesucristo antes de esto, pero este es el primer predicador cristiano de la historia, el apóstol Pedro. Sermonazo que ya en su momento veremos. Pedro se ha de haber tardado unos cuantos minutos, a mí me va a tardar semanas en explicar lo que él dijo por la profundidad de su mensaje, pero dice que los primeros creyentes, los que se añadieron aquel día, como 3,000 almas. Fíjese qué bonito dice el versículo 41, dice 3,000 almas. El valor eterno del ser humano en su alma. Por supuesto, hay un respeto, una honra al cuerpo, ¿verdad? No en un culto de vanidad ni de narcisismo, pero sí un respeto al cuerpo que Dios nos ha dado como templo. Sin embargo, dice almas, por el valor eterno. Los que ese día creyeron ahorita ya están gozándose en el cielo. Entonces hace énfasis en el alma, pero dice además que se dedicaban, versículo 42, a la enseñanza de los apóstoles. Entonces los apóstoles enseñaban. ¿De dónde sacaban? Pues lo que el Señor les había enseñado. Y acuérdense que cuando recibieron el Espíritu también les fue abierto el entendimiento de las Escrituras. Ahora sí podrían tomar las porciones del Antiguo Testamento que conocían y enseñarlas porque ya le entendían. Ahora sí ya tenía sentido para ellos. Se dedicaban a la comunión, versículo 42 dice. ¿Qué es eso de la comunión? Pues esto, el intercambio, la interacción, el estar juntos es parte fundamental de la vida cristiana. Yo le invito, ¿verdad?, a que haga sus tiempecitos, separe sus tiempecitos, no se ponga compromisos tan pegaditos al fin de nuestras reuniones, quédese tantito. Y si puede, ¿verdad?, lo mejor sería que llegue desde las 10 y que entonces cuando se haga la pausita, el medio tiempo, pero es medio tiempo como de Super Bowl porque son 40 minutos, cuando se haga el medio tiempo entre la clase y el servicio, pues quédese aquí a convivir un ratito ahí abajo, un taquito que consuma o algo así, un cafecito, pero sobre todo estar con los hermanos. Luego dice el partimiento del pan. Esto debe referirse más bien a la cena del Señor, no al partimiento del pan común. Y dice, y a la oración. Si usted se pregunta por qué tanto tiempo y tantas reuniones de oración, porque es labor cristiana. Nuestro camino en la vida y nuestro camino en lo individual y en lo corporal como iglesia está pavimentado por las oraciones. Usted y yo estamos parados en las oraciones de mucha gente y le voy a decir particularmente de 2 personas, aunque espero que nadie se ofenda porque voy a particularizar. Estamos parados en las oraciones de ese hombre que está sentado allí, mi hermana Almadelia, que por algún tiempo eran los únicos que se reunían a orar los domingos en la mañana. Y luego se les unió nuestro hermano Alberto Díaz y se reunían a orar, Señor, danos un lugar más grande, Señor, danos un lugar más grande. Y entonces cuando usted y yo pisamos este triplay o alfombrita, estamos pisando en las oraciones que ellos elevaban hace años. Es labor de la iglesia ir pavimentando por medio de oración, no a lo que queremos, sino a orar la Biblia. Orar lo que dice la Biblia para que entonces sepamos que estamos orando la palabra del Señor. Y obviamente había más crecimiento, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, dice el versículo 45. Le voy a decir algo, téngale miedo. Si usted entra al estudio de la membresía de la iglesia de esta mañana, entre con cautela, de una vez se lo digo. Porque ahí hablamos de esto, del compromiso del creyente, incluso económico, con su iglesia. Estos iban y vendían, total que no había necesidad de nadie. Se deshacían incluso de sus propiedades para que nadie la pasase mal. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo ser buen miembro de iglesia, ¿no cree? Atender las necesidades de mis hermanos. A veces la necesidad se resuelve con una llamada, a veces se resuelve con una ayuda, porque es lo que requiere, además de la llamada. Y día tras día continuaban unánimes, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Eso es lo que hace una iglesia. Pero escuchó como Pedro exhortaba, sed salvos de esta generación.
Su predicación cristocéntrica, como siempre, llevaba y concluía con la salvación. Siempre, siempre. Lea el libro de los Hechos, va a ver cómo está Cristo presente. El sermonazo del capítulo 10, se los enseñé a mis hermanos del cafeteo, ese lo tengo preparado desde hace un chorro. Su sermonazo del capítulo 10 es un ejemplo de cómo se hace un sermón cristocéntrico. Se predica a Cristo y si no se predica a Cristo, salga corriendo. No hay que estar en un lugar donde no se predique a Cristo, como cantaban nuestros niños. En Hechos capítulo 2, nosotros dejamos el desconcierto. ¿Cómo es posible que escuchemos a estos galileos? Y los tachaban así, era una forma despectiva, no solamente era un gentilicio, sino en esos tiempos era una manera despectiva de hablar. Son galileos, estos que pueden saber de idiomas. Bueno, sería bonito, pero un poquito difícil de encontrar a un connacional nuestro, es más, a un chilango que hable un inglés con un acento británico puro. Ay, mamá, ¿qué le pasó a este, no? Sería difícil. Y no porque nos hagamos menos, pero no es nuestra lengua. Y cuando hablamos inglés, al menos yo, ustedes lo hablan como nacidos en New York, hermanos. La India María y yo nos entendemos. Pero sería difícil encontrar a alguien que lo hable perfectamente. Esto lo estaban hablando perfectamente. Entonces les dicen, ¿cómo si son galileos? O sea, el nivel sociocultural de Galilea es de lo peor. ¿Cómo es posible que ahora de repente estos hablen tan bien estos idiomas? Como nuestras lenguas maternas. Y yo le expliqué la semana pasada y ahí le dije a mi reina, prediqué 2/3 del sermón y se han de haber dado cuenta todos. Porque yo tenía 3 partes, pero no llegué a la tercera. La primera era hablar de las lenguas y luego cómo las lenguas fueron un juicio divino. Y luego la tercera parte era cómo las lenguas son la capacitación divina. Juicio para el pueblo judío. Les es quitado el ser proclamadores de la verdad divina. Y luego la capacitación divina para los cristianos, entre los judíos, porque ahí nació, para predicar a todas las naciones. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? No se hablaba de Dios a no ser que fuera en hebreo. Y les puse el ejemplo que hasta hace unas décadas atrás la Iglesia Católica impartía la misa en latín. No se hablaba de Dios entre los judíos y a otros más que en hebreo. El que se hablan las maravillas de Dios, como dice el versículo 11, era sorpresivo, pero les debió recordar Isaías 28:11, Jeremías 5:15, donde el Señor dijo, pues les van a hablar en una lengua extraña. Y en Babel, y quiero clarificar esto porque, pues es que a mí me gusta poner el servicio, hermano. Y entonces dije, ese sermón ya lo escuché, pero lo voy a escuchar otra vez. Y me volví a aventar el culto de la semana pasada, particularmente por la alabanza, pero también por el sermón. Y dije, como que no fui muy claro cuando dije que en Babel Dios confundió las lenguas y aquí en Pentecostés Dios dio lenguas. En Babel fue un juicio para las naciones para obstaculizar su pecado. Dios dio lenguas, capacidades de hablar idiomas para confundirlos y obstaculizar el pecado. Pero en Pentecostés Dios dio lenguas para vencer el pecado por la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces resulta que hay un montón de promesas en la Escritura que hayan su rayo de esperanza en Pentecostés. Mire, ¿se acuerda de la promesa de Dios a Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 3. Bueno, le voy a leer los 3 porque son las promesas de Abraham. Versículo 1 al 3 de Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios escogió a un hombre caldeo, o sea de Babilonia, llamado Abraham, no era solamente para bendecirle a él y a su descendencia, sino para utilizar su descendencia
para llegar a todas las naciones con su bendición. El plan de Dios nunca fue estrecho a un hombre o a una nación. El plan de Dios siempre fue global. La visión de Dios siempre fue global. Su misericordia y su gracia son tantas que poca cosa es para Él salvar a un hombre o una sola nación. Él siempre ha querido salvar a las naciones de la tierra. En Génesis 18, versículo 18, usted encuentra también versículos 17 y 18. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. No le voy a decir mis planes a Abraham cuando voy a bendecir a través de su descendencia a todo el mundo. El plan es firme. Dios no lo dudaba. No dijo donde quizá todas las naciones de la tierra sean benditas. Donde dijo, a través de él voy a bendecir. Hay una determinación divina de que así van a suceder las cosas. Bueno, póngale un dedito a Génesis. Y ahora acompáñeme al último libro de la Biblia. Uy, qué deleite haber pasado por Apocalipsis otra vez, ¿no cree? Y si usted me anima y si usted se deja, yo le vuelvo a predicar Apocalipsis otra vez. Ya van varias, pero no le hace. Cuando usted llega al capítulo 7, ya está sucediendo la tribulación en el mundo. Y ya está sucediendo la gran persecución de creyentes provocada por el anticristo. Pero Dios se escoge 144,000 evangelistas, predicadores itinerantes que vayan de un lado al otro, durante 3 años y medio predicando el evangelio. 144,000 y al final, no vaya para el capítulo 15, quédese en el 7, pero en el capítulo 15 todos están vivitos. No los van a poder tocar y no los van a poder hacer caer en pecado. Van a predicar fielmente y serán los primeros en recibir al Cordero cuando Él regrese a esta tierra. Bueno, esos 144,000 empiezan a predicar y el resultado lo dice el versículo 9. Después de esto, después de que los sellan para este cometido, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Te lo dije, Abraham, todas las naciones van a ser benditas a través de lo que voy a hacer contigo. Y en Apocalipsis tiene la cristalización de la promesa a Abraham. Todos los pueblos van a creer. De entre todos, algunos Dios salvará. De todos los pueblos, por lo menos algunos. ¿Sabe que en nuestro país, tan solo en nuestro país, hay 68 lenguas indígenas? 68 lenguas indígenas. Cuando dice la Escritura de toda lengua, se refiere específicamente a eso, a todas las lenguas que se hablan, porque cada lengua representa un grupo étnico diferente. Algunos son muy parecidos, pero tienen sus distinciones importantes y por eso los lingüistas los separan. 68 tan solo en nuestro país: acateco, cucapá, chocholteco, guarijío, ixil, cumiami, mixe, paipai, popoluca de la sierra, seri, tepehuano del norte, tojolabal, yaqui, amuzgo, cuicateco, chontal de Oaxaca, huasteco, jacalteco, maya, mixteco, pame, tarahumara, tarasco, tepehuano, mayo, náhuatl, pápago, huichol, oluteco, y así le podría seguir. Un día de todos esos lugares va a haber alguno en la multitud de Apocalipsis 7. Pero hoy no están. Pero hoy todavía no. Porque hay muchos de estas lenguas que no tienen un solo creyente.
No tienen una porción de la Biblia. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Es la pregunta que lanza el apóstol Pablo y es una pregunta retórica. No hay forma. Entonces, entre Abraham y Apocalipsis 7, Dios escogió a un pueblo, al pueblo de Israel, para ser el portador de buenas noticias. El pacto de Abraham se lo confirmó a su nieto Jacob. En Génesis 28:14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Está hablando del pacto que hizo con Abraham, pero ahora a Jacob. Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A través de su siervo Moisés, plasmó lo siguiente. El pueblo se rebeló y Moisés intercedió por ellos en Números 14. El Señor dijo a Moisés en el versículo 11, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Moisés intercedió. Te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, dice Números 14, 17 y 18. Y el Señor respondió, versículo 20, cuando le dice, perdónalos, y el Señor responde, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Todos. Sí, los perdono, pero yo voy por todos. Están estorbando el propósito divino. Mientras sigan siendo rebeldes, están estorbando el propósito divino de llegar a las naciones. Yo voy por todos. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, esta es una oración preciosa, hermanos. Cuando David llevó el arca al templo, estuvo intercediendo por el pueblo, y luego en el versículo 41, primer libro de Reyes 8:41 también, en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Váyase al versículo 59 y 60. Y estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor están cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Escuche, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. El hombre conforme al corazón de Dios, así le llama la Biblia a David, el hombre conforme al corazón de Dios oraba conforme al corazón de Dios. Tú quieres que todo tu nombre sea conocido por toda la tierra, pues yo también quiero que tu nombre sea conocido por toda la tierra. Y luego en los Salmos, Salmo 46, 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Toda la tierra. Salmo 67, 1 al... Déjeme leérselo todo. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. ¿Nota la relación entre tú me bendices y las naciones te conocen? Es lo mismo con el creyente. Tú me bendices, Señor, pero las naciones que te conozcan. Es que no se trata de mí, no soy un contenedor de bendiciones, soy un conducto de bendiciones. Y la mayor bendición que usted y yo tenemos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como cantaban nuestros niños. Dice el versículo 3, te den gracias todos los pueblos, oh Dios,
todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y ahí usted piensa hasta en las lenguas que yo le acabo de leer, de algunas que hasta me cuesta trabajo pronunciar. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que teman todos los términos de la tierra. La próxima vez que le digan, ¿y cómo está, hermano? Bendecido. ¿Y cuánto están temiendo los términos de la tierra por tu bendición? Porque para eso es. Dios escogió al pueblo de Israel para hacer bendición. Isaías 49, versículo 6. Es poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo particularmente. Y de su pueblo, te voy a hacer luz. ¿Se acuerda que incluso les dio una lámpara al pueblo de Israel, la que tenían en el tabernáculo? ¿Se acuerda? El candelabro. Y cuando hablábamos de Éxodo yo le dije, eso representa que Israel debía hacer luz a las naciones. Es que nunca fue nada más de ellos. Envió a Ruth, la moabita, prueba de que el Señor ya salvaba gentiles desde el Antiguo Testamento. Envió a Jonás a los ninivitas y un pueblo por un profeta malhumorado, malhechote, terminó siendo convertido. ¿Y por qué le digo? Porque él no quería que se convirtieran. Y hasta le dijo al Señor, ya sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería yo venir. Los vegetales trastornan mucho la historia. Pero este era un profeta que no quería ir. Conocía también a Dios, que sabía que si les predicaba y estos se arrepentían, Dios los iba a perdonar y no quería que los perdonara, quería que los destruyera. Hizo todo por la destrucción de los ninivitas, Jonás. Y Dios hizo todo por la salvación de los ninivitas. Dios siempre ha querido que las naciones le conozcan. El profeta Miqueas, en el capítulo 4, versículo 2, dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En el reino milenario de Cristo, después del Apocalipsis, Él va a poner orden y 1000 años va a reinar aquí. Durante esos 1000 años las naciones de la tierra dirán, vamos a escuchar las predicaciones del Señor Jesús. Acaba de pasar Shepherd's Conference allá en California. Muchos de ustedes seguramente sintonizaron para escuchar. Qué bueno, pero un día no vamos a sintonizar Shepherd's Conference. Vamos a ir a decir, vamos a escuchar al Señor. Que Él nos enseñe. Que Él predique. Ahí vamos a ir todos. Las naciones irán, dice, a escuchar la instrucción del Señor. Perdón, ese era Miqueas. ¿Sí les dije Miqueas o Malaquías? Miqueas 4:2. Eso, siguen despiertos. Qué bueno, porque está haciendo calor. Vamos a poner de esos ventiladores como de Pino Suárez que tienen agüita, para que nadie se me duerma. Y me van a dar una de esas pistolitas de agua por si alguien me está durmiendo desde aquí. Pero ya vienen los tiempos de calor. Y aquí estoy consciente que con eso le batallamos. No es que seamos carnales, es que somos calurosos, ¿verdad? Entonces, pistolita de agua para despertar a quien sea. Bueno, pero ahora sí Malaquías, porque Malaquías 1:11 dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Qué preciosidad de versículo. Dice él, mi nombre, mi nombre, mi nombre, lo cual refiere su carácter. Será venerado, será reconocido. Este último que cantábamos, mi salvación es el Señor,
que dice, ¿quién como el Señor? Y luego dice, amoroso, fiel. Y reconocemos sus atributos. Un día en toda la tierra se va a estar hablando de los atributos del Señor. El Señor lo prometió y escogió un pueblo para esto. Pero este pueblo fue rebelde. Y el Señor apagó la lámpara de Israel. Cuando el Señor Jesucristo escribió cartas a las iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 7, Él escribió a la iglesia de Éfeso. La primera que aparece porque era la más cercana geográficamente a la isla de Patmos donde estaba Juan. Entonces ahí tenía que llegar para sacarle copia y enviarla a las otras iglesias. Él les escribió y les dijo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y les dijo, y si no te arrepientes, yo voy a venir, voy a quitar tu lámpara. Y si usted lee el capítulo 1, sabe que la lámpara representa a la iglesia. Es decir, la sentencia que pagarían es que el Señor apagaría la iglesia. Él la cerraría. Él la cerraría. Y les dijo, porque dejaste tu primer amor. Verá, el amor no es un tema cursi del que hablan los cristianos. El amor a Dios y el amor unos a otros y el amor por el perdido es el corazón de la iglesia. ¿Por qué es el corazón de Dios? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta mañana yo le estoy hablando del amor de Dios por los perdidos y por todas las naciones. Y le estoy dando evidencia. Mire, ha de decir, ay, el pastor ahora sí me encuentra bien rápido. No, le puse marcadores a mi Biblia. Y tengo más. Prueba de todos los, y hay más de los que yo escogí. Textos que hablan del amor de Dios por los perdidos y por las naciones en general. Pero al pueblo de Israel le hizo lo que le dijo a la iglesia de Éfeso. Pero si no componen el camino, yo les voy a quitar ese privilegio. Y se los quitó. Y el día de Pentecostés, la gente empezó a hablar. Los cristianos, los primeros cristianos empezaron a hablar en otros idiomas que no era hebreo, queriéndoles decir, se está cumpliendo. Por incrédulos y rebeldes, ya no van a predicar el nombre de Dios. Pero ese privilegio pasó a otras manos. La promesa hecha a Abraham se va a cumplir porque se va a cumplir. Solo que el instrumento en esta etapa no es el pueblo de Israel, es la iglesia cristiana. ¿Cómo van a llegar todas las naciones a creer en nuestro Señor Jesucristo? Por medio de la iglesia cristiana. Sí, los 144,000 vendrán en la tribulación a terminar el trabajo. Pero hoy, el día de hoy, 9 de marzo de 2025, el instrumento es la iglesia cristiana. Antes de que sea llevada a la presencia del Señor, la iglesia cristiana es la lámpara que lleva a las naciones a Cristo. En otras palabras, eres tú y soy yo. Es a nosotros dado ese privilegio. No hay pierde, se va a cumplir, pero somos nosotros. Por eso dice aquí, fíjese, vamos al texto en Hechos 2 solamente para puntualizarle las naciones que estaban presentes. Y aquí va a aparecer un mapa, si usted lo quiere ver allí, al lado del derecho, lo que sería el este, aparecen 3 palabras, medos, partos, elamitas, que son los gentilicios de esos lugares. Los otros son los nombres de lugares, pero estos son gentilicios. Los primeros, dice,
partos, medos y elamitas. ¿Quiénes son esos partos, medos y elamitas? Bueno, estas eran naciones que, por ejemplo, los partos están en lo que hoy estaban en lo que hoy se conoce como Irán. Nunca conquistados por los romanos. Nunca. Los medos, junto con los persas, se habían consolidado en un imperio. Recuerda el imperio medo-persa. Importante para entender la escatología y las visiones de Daniel, conocer quiénes eran los medos persas. Pero estos eran este grupo de personas que se quedaron allí junto al mar Caspio. El imperio persa, como ya dijimos. Luego también los residentes de Mesopotamia, viviendo entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que es el moderno Irak. De allí había gente. El día de Pentecostés. Luego también está allí Judea. Judea, bueno, simple y sencillamente otros judíos de la región. Luego, por supuesto, está Mesopotamia y Capadocia. Lucas habla de judíos en sus obras, ¿verdad? En el libro de los Hechos particularmente. Déjeme decirle, además de estos, estaba Asia Menor, es Capadocia, ¿verdad? También Ponto. Asia no es el continente como hoy lo conocemos hoy, sino esta región del este de lo que hoy conocemos como Europa. Encuentra allí a Frigia y Panfilia. Pablo continuamente en sus viajes andaba por allí. Por ejemplo, Hechos 13:13 habla de Panfilia y Frigia en Hechos 16:6. Egipto, bueno, pues qué más decir, aunque su población estaba mayormente concentrada en la parte norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, de donde también hay otras referencias, ¿verdad?, importantes a lo largo de la historia. Entiende allí que cuando dice visitantes de Roma, pues vendrían desde la ciudad. Roma está arriba a la izquierda en ese mapa, en lo que sería el oeste, pues, de Jerusalén. Está Creta, que es esa islota grandotota. Allí ministró, ¿quién? Tito ministró allí, en esa islota. Algunos de ustedes sienten el llamado misionero a algunas islas griegas. Ay, señor, Hawái, hay mucha necesidad. Heme aquí, envíame a mí. Bueno, que Tito andaba sirviendo allá en Creta. Y árabes, Arabia aquí abajo. De todos esos lugares estaban en Jerusalén y todos escucharon hablar las maravillas de Dios en sus idiomas. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba pasando la estafeta ahora a la iglesia cristiana, para llegar a todo lugar con el Evangelio. Hay 3 formas en que usted puede involucrarse. Pero no es una o la otra, son las 3. No se busque la más fácil y diga, bueno, yo esta. La primera de ellas y la más importante es orar. Usted y yo tenemos que orar por la salvación de los perdidos, pero orar como si fueran nuestros propios padres, nuestros propios hermanos. Usted y yo tenemos que orar. Tiene que tomar la Biblia y leer y transformar esa lectura en peticiones. Les voy a compartir las peticiones que oramos los lunes en la mañana los varones, porque todas están basadas en textos bíblicos, entonces le va a servir como ejemplo. Pero usted tiene que orar por los que no conocen a nuestro Señor. Usted tiene que orar por los que están predicando el nombre del Señor. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, ya hacia el final de su carta a los Efesios. Versículo 18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Usted va con el misionero, con el evangelista cuando éste va a predicar, si está orando por ellos. Usted hace una diferencia sustancial.
Usted y yo debemos orar por los perdidos, dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, 1 al 3, 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que ore por los perdidos y ore por los que están predicando. Pero también puede ir personalmente o ir a través de otros. Usted puede hasta alzar la cabecita. Sí, usted puede ir personalmente o puede ir a través de otros. Entonces, si usted ora, debe sumarle el ir o ir a través de otros. Hay un momentito en que los pies tienen que empezarse a mover. Y se tiene uno que desprender de muchas cosas. De todo lo que sabe, de todo lo que le gusta y de todo lo que disfruta. Aquí estuvo Nathan Burdick y no sé si se acuerdan que cuando promocionamos la conferencia con él lo pusimos sentado en un sillón. Y él dijo por qué. Mi lugar favorito de mi casa es mi sillón. Pero el hombre se ha acabado la libreta de pasaporte entrando y saliendo de países yendo a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Siendo conserje de un edificio de departamentos. Ahorrando dinero lo más que puede con tal de irse. Y él les contó cómo fue perseguido por un león en Tanzania. Lo que no les contó es entrar a un país árabe cerrado al evangelio, andar caminando por las calles y que la gente empiece a gritar, infiel, infiel, infiel. Y usted sabe lo que le hacen a los infieles en esos países. Lo otro que no les contó es haber tenido un arma apuntándole a la cabeza y diciendo, deja de predicar. Va a haber un momento en que usted y yo tenemos que levantarnos de nuestra sala, de nuestro sillón, de nuestra cama, de nuestra silla, pararnos y empezar a mover los pies hacia donde Dios quiere que vayamos. Y no le estoy diciendo que tome sus maletas y se vaya a vivir a otro país, le estoy diciendo que o va usted o se asegura que alguien más vaya, pero va con todo su respaldo. Y eso me lleva a la tercera parte. Porque en la historia del cristianismo hay hermanos muy conocidos. Por ejemplo, el traductor de la Biblia al inglés. El primero que me lo mande por WhatsApp, no es cierto, no vamos a hacer esas cosas. Pero algunos de ustedes saben que se llamó William Tyndale. Lo que no saben, ni yo sabía tampoco hasta que leí este libro, es que hubo una persona que se llamó Humphrey Monmouth. ¿Y ese qué? ¿Quién fue? Bueno, déjeme decirle, le leo un parrafito. Monmouth tomó un respiro profundo cuando llegó a sus oídos la noticia. Después de 16 meses en la presión de Billboard, William Tyndale murió. Instantemente sus pensamientos se llenaron en su cabeza al recordar el arresto, los interrogatorios, el encarcelamiento que habían ocurrido a su compañero Tyndale. Ahora su buen amigo estaba muerto a la edad de 41 años. Lo hiciste, William. Lo hicimos, William. E Inglaterra jamás será la misma. Con lágrimas sobre su rostro, Monmouth se acordó de la primera vez que entregó una ofrenda a William Tyndale diciéndole, yo me encargo, tú traduce las escrituras. ¿Quién fue? Monmouth fue el patrocinador de William Tyndale. Y sin William Tyndale no hubiera habido Biblia en inglés. Y sin la Biblia en inglés no hubiera habido
avivamiento. Y sin ese avivamiento no hubieran venido los puritanos a Estados Unidos. Y sin los puritanos llegando a la costa este de Estados Unidos, y por eso es la parte más conservadora de todo ese país, no hubieran venido misioneros hacia el sur, a México y al resto del continente, y usted y yo estaríamos adorando quién sabe qué cosas probablemente. La diferencia que hizo uno. Si usted no va, se encarga que otros vayan. Y eso nos lleva al ofrendar. Yo sabía que había encontrado un amigo muy especial cuando hablé con mi hermano pastor, jovencito, pero con un vozarrón para cantar, de nombre Enrique San Juan. Ya lo conociste. Enrique, querido Elías, allá en la Huasteca. Lo conociste. Y la primera noche donde nos hospedaron juntos, estuvimos platicando hasta muy altas horas de la noche. Usted se imagina que para mí altas horas de la noche es pasadita a las 9:30. O sea, ya es hora, ya salió Topollillo, ya es hora de dormir. Pero estábamos platicando y él me dijo lo que me dolió mucho fue el día que andaba yo predicando a gente de habla náhuatl. Y una persona me dijo, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Por qué habla español y no náhuatl? No, Dios sí es bueno. Pero la iglesia cristiana tiene que hacer su trabajo. Orar. Ir o encargarse de que alguien vaya y ofrendar. Para que no falte la palabra de Dios en ningún idioma. O vas a través de otro. Escuchó las palabras de Monmouth, lo hiciste y luego lo hicimos. Porque cuando usted se encarga de que alguien haga el trabajo es como si usted estuviera allí. Por eso el apóstol Pablo también le decía a los tesalonicenses en su segunda carta, orando ustedes con nosotros, van. Yo estoy peleando hacia allá, pero ustedes me tienen la espalda cubierta peleando hacia allá. Y es un trabajo y es una labor de toda la iglesia. Dios le quitó ese privilegio al pueblo de Israel y se lo dio a la iglesia. Y permítame decirlo tajantemente, y se lo dio también a la Iglesia Cristiana Renovación. Usted es parte de esto. Usted es parte de esto. Hace un momentito cantábamos un himno muy bonito, lleno, estábamos cantando, hermanos, y se hace el corazón chiquititito de oírlos cantar. Y estábamos entonando el himno Victoria en Cristo. Este himno que dice, oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria. Dice en la tercera estrofa, espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Esa es una referencia a Apocalipsis 9:7. Perdón, 7:9. Un día vamos a estar cantando con gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. El instrumento ya no es el pueblo de Israel. Lo será a través de los 144,000. Pero ahorita el instrumento eres tú. Y soy yo. De que se cumple, se cumple. Contigo o sin ti, pero preferiblemente contigo. Para que no vivas en desobediencia. Para que seas parte de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Y aunque usted no lo crea, avanzamos 3 versículos de Hechos. Porque al menos vimos la lista de gente y de ciudades. Pero lo que más espero es que su corazón haya avanzado a decir, si no voy, voy a través de otro. Y sí voy a ofrendar para esas causas. Y además, voy a orar, pero como si no hubiese mañana. Esta iglesia tiene como cometido llegar a 3, a 4 grandes secciones.
Otomí Mazahua aquí en el Estado de México. Náhuatl en la Huasteca hidalguense, particularmente inicialmente hidalguense. Llegar a Cuba, donde también hay mucha necesidad. Y por último, llegar a Guinea Ecuatorial. A lo mejor va a decir, pastores, está hasta el otro lado del mundo, está en África. Pues sí, pero hablan español. Y por haber sido colonia española, tienen influencia católica romana. O sea, es como hablar con alguien de aquí. Y va a decir, sí, pero hasta allá, sí. Y le voy a decir que ya tengo. ¿Quién nos puede meter? Así que si ya le cayó el 20, entonces únase. Y lo que necesitamos ahorita es orar. Es orar. Es orar. El apóstol Pablo decía en diferentes ocasiones, hay muchos enemigos. El apóstol decía, oren para que se abran puertas. Las puertas ya están. Y de que vamos, vamos. Si el Señor nos da vida. Estoy siendo presuntuoso. Estoy sometiéndome a la voluntad del Señor, sabiendo lo que Él desea de su iglesia, pero en sometimiento. De que vamos, vamos. Sin olvidar nuestro Judea. Aquí en el parquecito, cada 8 días hay un chorro de gente jugando. Y ya escuchó que no hablan español. Se vienen a tomar el refresco aquí enfrente y no hablan español. Y los que hablan español también necesitan el Evangelio. La visión es clara, el rumbo es claro, el mandato fue dado hace 2000 años. No obedece porque yo le digo, o porque lo dice el otro pastor. Obedece porque Cristo lo dijo. Porque Cristo lo dijo. Vamos a orar. Porque tú lo dijiste, Señor. Porque tú lo mandaste. No hay escapatoria. No nos podemos hacer a un lado. Y no nos vamos a hacer a un lado. Que tu gracia nos sostenga, tu espíritu nos capacite. Y que tú recibas mucha gloria de personas que hoy vagan sin rumbo en esta vida, perdidos en sus deleites y pecados, pero tú los tienes en la mira. Y has escogido a tu instrumento, la iglesia, para cristalizar Apocalipsis 7:9. Y has escogido a la Iglesia Cristiana Renovación. Es posible que también, sin quitar peso, el peso que tú has puesto sobre nuestros hombros en esta mañana, también haya entre nosotros alguno en que tú estás obrando. Convenciendo y capacitando para ir a abrir obra en otro sitio. Pues hazlo, Señor. Aquella iglesia de Antioquía se desprendió de lo mejor que tenía. Pues concédenos, aunque como iglesia digamos, qué útiles son, pero si tú los escoges, entonces que vayan. Y nosotros iremos a través de ellos. Y nosotros oraremos como si no hubiese otra oportunidad ya de orar. Nosotros ofrendaremos para que muchos conozcan y vean que el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir, que resucitó a su Hijo de los muertos y que ofrece salvación en su nombre, es un Dios que sí habla todos los idiomas, porque Él los dio. Que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén.